En primer lugar, mostrarme mi satisfacción por participar una vez más en estos encuentros organizados por The Economist en Madrid. Yo ya tuve también, como decía mi amable presentador Michael, ya tuve experiencias anteriores y también de participación en estos encuentros, o sea, realizados por The Economist en Madrid en aquellas jornadas, primero el gobierno, después la oposición. Ahora veo que hacen un seminario más mezclado. En relación con lo que yo quiero transmitirles esta mañana, es fundamentalmente es un mensaje de confianza sobre la evolución de la economía española, basado en un argumento fundamental: el cambio del saldo de la balanza por cuenta corriente. Este es el argumento que voy a desarrollarles desde una perspectiva estrictamente también histórica, para que veamos y valoremos cómo España entra en la crisis que está viviendo y cómo España está empezando a salir de esta crisis por la misma puerta por la que entró en esta crisis. Es el saldo de su balanza por cuenta corriente. Y yo sé que insistir en este argumento, en este elemento, hablar del saldo de la balanza por cuenta corriente, pues no siempre merece la atención del gran público, de los medios de comunicación, de lo que es la evolución de la economía de nuestros países. Pero aquellos que tenemos voz pública debemos insistir en este gran argumento y en este gran elemento, porque detrás de ese saldo se mide la competitividad de nuestro país, se mide la relación de deuda, la posición financiera de nuestro país con respecto del resto del mundo y se mide, por tanto, la capacidad de España de estar en una Europa cada vez más integrada y en una economía cada vez más globalizada. Para ello voy a hacer una presentación de lo que ha sido, en primer lugar, el recuerdo de la evolución económica de España, con una cierta perspectiva histórica relativa al comienzo de lo que es la evolución de nuestro país, más allá incluso del comienzo de nuestra democracia, para recordarles que el ciclo económico de España, la fase depresiva que estamos viviendo en este momento, es la más aguda de nuestra historia, la recesión más profunda de nuestra historia, pero dentro de una evolución económica global como país que es que tenemos que inscribirla en realmente los ciclos más positivos del mundo, no ya del mundo desarrollado, sino los más positivos en términos de crecimiento económico de lo que es la comparación de España con el resto de países en el mundo. Este último ciclo, que es el que ahora hemos perdido en esta recesión, es frente a otros ciclos expansivos, históricos de nuestro país, donde España podía crecer a tasas que hoy entendemos propias de países asiáticos, registra una gran diferencia, y es que en esta fase de ciclo, donde también España tiene un éxito en relación con el resto de países europeos y con el resto de países del resto del mundo, es la creación de empleo. Ahí vivimos el crecimiento económico más largo, sostenido y creador de empleo de nuestra historia. Y la razón de por qué alcanzamos este ciclo es la apuesta que hizo España por la estabilidad económica, que es la gran regla del euro, del club del euro. La apuesta por la apertura exterior de nuestra economía, con estabilidad económica dentro de casa, corrigiendo el déficit de nuestras finanzas públicas, privatizando la gran mayoría de empresas públicas existentes, grandes empresas en los sectores estratégicos del país y, en suma, apostando claramente por una desregulación económica, la liberalización y la estabilidad económica. Bien.
Esto me lleva a la siguiente presentación, que es también una presentación muy obvia, pero que es el punto de partida de cuál será la salida de la crisis económica que vivirá España. Y es la pregunta siguiente: ¿está España en mejores condiciones para salir de la crisis de lo que estuvo en periodos anteriores, en ciclos anteriores? Pues sí que lo está. Lo está por tres razones fundamentales, que son otra vez las que parece que se olvidan en todos los análisis económicos. España tiene que superar una recesión económica y una crisis económica de gran dimensión social, pero el punto de partida como país es muy diferente de los años 90, Por eso no digo nada de los años 60 o 50, que veo a veces que se hacen muchas reflexiones sobre la España de los 50. No estamos en la España de los 50, ni vamos a volver a ninguna España de los 50. Estamos en la España de los años 2000 largos, donde les voy a mostrar tres diferencias respecto de lo que es la posición de la economía española. Si quieren, empezamos por abajo. La primera, en renta per cápita. La renta per cápita en España, en la recesión, es el doble de la renta per cápita que había a mitad de los años 90. Renta per cápita, es decir, incluyendo un incremento de población de un 15%. Incremento de población extraordinario, que en la gran mayoría de los países no vivió, en Europa ni en el resto del mundo. La renta per cápita es el doble, y la renta per cápita no se ha evaporado. Parece que es que ahora resulta que el país no tiene recursos. No tiene recursos, el país tiene el doble de recursos que en los años 90, cuando mi presentador aludía que también hicimos frente a un gobierno con enormes dificultades económicas del país. Ahora tenemos el doble de renta per cápita, insisto. Otra cosa es que debamos discutir las cuestiones sociales de la distribución equitativa de la renta per cápita, pero el país ese tiene el doble. En segundo lugar, el país tiene una internacionalización medida por inversión empresarial bueno, si lo comparan con la que teníamos en el año 95-96, donde llegábamos a tener fuera en inversión empresarial el 6% de nuestro Producto Interior Bruto, y ahora tenemos el 47% de nuestro Producto Interior Bruto. Es decir, las empresas españolas tienen invertido en el resto del mundo 470.000 millones de euros. Empresas privadas que son multinacionales hoy. No les relato ya la posición de apertura exterior de nuestra balanza de pagos, sino empresas que, si ven la comparación de lo que ha sido la internacionalización de nuestro país, esto nos da una ventaja comparativa. Y es verdad que detrás de esa cifra también es una carga de crisis de deuda externa. Eso tenemos que identificarlo y reconocerlo, pero esto nos da una posición para salir que nunca habíamos tenido. Y en términos de ocupación, España ha perdido 3 millones largos, 3,5 millones de puestos de trabajo, lo cual es el lado más preocupante de la crisis económica. Pero lo que hemos demostrado es que somos un país que es capaz de pasar de 12,5 millones de ocupados, que es la misma cifra de número de personas ocupadas trabajando que trabajábamos ya en el año 75 al final del franquismo, que yo trabajaba ya, tenía pelo entonces, y era un joven profesor en la Universidad Autónoma de Madrid, era un joven economista en un banco, hoy integrado en otro grupo bancario, ese servicio de estudios, y ahí trabajábamos 12,5 millones de personas, lo mismo que 20 años después de democracia, y somos un país que es capaz de crecer, como he dicho antes, de internacionalizarse, de incrementar su renta per cápita y de crear empleo como ningún otro país del mundo. Y después de esa
terrible pérdida de empleo, que es nuestra gran preocupación, ahora lo que tenemos es más de un 30% más de ocupados que nunca en nuestra historia. No que en la mitad de los años 90, no, que nunca en nuestra historia. Entonces, cuando se dice que España no tiene una posición diferente del pasado, y es que a veces no se entiende, ¿no? Qué es exactamente, de qué estamos hablando y de qué economía estamos hablando. Esto es la economía española. Es su progreso, su bienestar y a partir de ello afrontar los problemas. Ahora les diré, ¿qué estamos haciendo en términos de estrategia de política económica? Pues estamos haciendo lo que ya ha descrito el presidente esta mañana, estamos haciendo reformas estructurales relativas a la reforma laboral, que cumple ahora el primer aniversario y que ha permitido una aportación de competitividad realmente formidable, esa reforma laboral, sobre todo en términos de acuerdos de negociación colectiva, junto a otros elementos, pero este es el punto clave, que mejor ha funcionado a corto plazo de esa reforma laboral. El plan de pago a proveedores, que también ha tenido un incremento también de aportación de liquidez a muchísima parte de nuestro tejido empresarial en un momento de crisis bancaria, de restricción de crédito. En la reforma del marco regulatorio y de mejora de la regulación en términos de la aprobación por el Consejo de Ministros de la Ley de Garantía de Unidad de Mercado y en la reforma, avanzando en reforma energética, que es muy importante, porque estamos hablando de costes también relacionados con la mejora de la competitividad y los avances en administración electrónica, donde también se están produciendo avances muy sustanciales. Y en el ámbito del sector público, la mejora de la calidad de nuestras estadísticas, la difusión de la contabilidad nacional del sector público integrado, los planes económico-financieros aprobados por nuestras comunidades autónomas que se están llevando adelante en ejecución, el Fondo de Liquidez Autonómica y con el control de facturas que implica que realmente es un mecanismo de garantía para los proveedores de los grandes servicios públicos prestados desde nuestros gobiernos autonómicos, desde nuestros gobiernos regionales. Y la reforma financiera, que es clave, absolutamente clave, el saneamiento del sector bancario, promoviendo la rápida digestión de las consecuencias del sector inmobiliario. La apuesta por la consolidación fiscal es una de las líneas estratégicas del Gobierno desde el comienzo de legislatura, y en ese terreno pues recordarles el amparo de la reforma constitucional, la aprobación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que es también única en nuestro contexto europeo. Las referencias que he hecho antes a las estadísticas, que hay un gran avance. Este año, el año 2013, vamos a presentar la contabilidad nacional integrada de las administraciones públicas trimestralmente, pues, que es como hay que verlo, porque si no, la verdad es que les tengo que confesar que uno que tiene cierta experiencia, las estadísticas del sector público español son difíciles de manejar, ¿no? Y difíciles de entender, por razón de las transferencias internas tan frecuentes, tan abundantes, tan numerosas, pero también intensas en volumen. Y claro, es difícil, nuestro estado de las autonomías, pues no es fácil, y lo mejor es presentarlo integrado, y por tanto ya estamos a punto de tener esa capacidad de presentarlo integrado, incorporando la posición financiera de las corporaciones locales, lo cual es realmente un avance formidable. Vamos, ningún país federal del mundo va a presentar las estadísticas que estamos a punto de presentar en España, ninguno, porque no lo necesitan seguramente, no lo digo en el sentido, ¿saben ustedes cómo funciona esto? Desde la necesidad hace la virtud, ¿no? Yo no lo digo y tal, pero ninguno va a poder presentar las estadísticas de contabilidad de sus gobiernos regionalizado, integrado, como les digo, de manera regular a lo largo del ejercicio, sin esperar al cierre de año. Bien, y luego ya pues la política de aumento de ingresos, que se deriva de una necesidad
que es la lucha contra el fraude fiscal y también la baja recaudación sobre el Producto Interior Bruto. En ese terreno, pues la realidad se ha impuesto. Decía Michael que yo ya había sido ministro de Hacienda, efectivamente, y les puedo asegurar que por algunas de las tuberías de la financiación del Estado hacía tiempo que no pasaba el agua cuando he vuelto, Había telarañas, y eso hace que tengamos que hacer una política tributaria que a mí no me gusta hacer, no me ha gustado hacer. No tengo que pedir perdón públicamente por hacerla, como lo he hecho insistentemente. Yo no voy a presumir de subir impuestos, pero la situación, la desviación del déficit que se registró en el año 2011, la situación de escasez de recaudación era tan flagrante que hemos tenido que actuar con medidas de cambios tributarios. Y a partir de ahí, espero y confío volver a nuestros fueros pronto. Volveremos enseguida volveremos a aplicar el programa político, Estamos ya muy cerca de poder aplicar ese programa político. Pero de momento hemos tenido que hacer esto. Una de las medidas, precisamente, ha sido la actuación en el campo del impuesto sobre sociedades de grandes contribuyentes, porque la situación de caída de recaudación del impuesto sobre sociedades es inaceptable, no ya en una crisis como la que estamos viviendo, sino en términos de equidad del conjunto del sector tributario. Bueno, esto nos lleva a lo que es la crisis de España, es la necesidad de financiación en términos de porcentaje. Esta es la crisis de España, el endeudamiento frente al resto del mundo, que es la situación que se da en este periodo, es decir, cuando salimos de los gobiernos del Partido Popular. Lo siento mucho, pero la vida es estadística, Yo hago política, pero hago política de estadísticas. Está la otra política, que si pito, flautas, pito, todo eso está muy bien, y tamboriles también, pero no todos los gobiernos somos iguales, no todos los gobiernos. No es cierto que se genera el endeudamiento externo durante los gobiernos donde nosotros estábamos en esos gobiernos, y yo concretamente en el Ministerio de Hacienda del Gobierno de España no se generaba ese endeudamiento, se generó después e hizo que llegáramos a esa crisis, la crisis internacional del año 2007, con una necesidad de financiación frente al resto del mundo del 10-11% de nuestro Producto Interior Bruto. ¿Qué está pasando ahora? Y aquí está lo que yo quiero presentarles también gráficamente, y agradecería un plano de televisión. Voy a buscarlo deliberadamente. Solo un corte de televisión en este campo que señalo. Solo esto. ¿Qué está pasando? Vamos a decir con humildad. ¿Qué economista, qué informe económico internacional, qué informe de la Comisión Europea, qué informe del Banco Central Europeo, qué informe del Gobierno de España, pronosticó que a finales del año 2012 íbamos a estar en capacidad de financiación frente al resto del mundo? ¿Quién lo dijo? ¿Quién en el sentido, y me refiero ya a los que somos mayores en el lugar, ¿quién lo dijo? Que España estaría en capacidad de financiación frente al resto del mundo. Pero una capacidad de financiación del 1,8% de su Producto Interior Bruto. Entonces, si esto es así, que es la mejora de competitividad, que no es solo el incremento de las exportaciones, que es mucho más lo que está ahí detrás de ese concepto de balanza por cuenta corriente. ¿Quién pronosticó que España estaría ahí? Insisto, ¿lo hizo el Fondo Monetario Internacional en su último informe sobre la economía española? ¿Lo hizo la Comisión Europea? ¿Lo hizo el propio Gobierno en su cuadro macroeconómico? No lo hicimos en nuestro cuadro macroeconómico.
pero está ocurriendo. Está ocurriendo. Ahora hagan esa proyección. ¿Qué ocurriría en la economía española en el año 2013 si continuamos haciendo los ajustes? Ahora vuelvo aquí. Este es el sector privado de la economía. Empresas y familias no están en posición de demandantes netos de deuda externa. No están en positivo. Este es el sector público, el rojo, que es el gran demandante de recursos internos y externos de la economía española. Entonces, ¿qué ocurriría en el año 2013 si continuamos reduciendo el déficit público y, por tanto, la demanda de deuda externa frente al resto del mundo? En una economía todavía recesiva, pero que fuera el primer año de final de esa recesión y, por tanto, la apertura de ello. ¿Qué ocurriría? Pues que la economía española... Es fácil, ahora ya invito a hacer los pronósticos, fácil. Es decir, ahora ya, este ya es mucho más accesible. Es decir, en el sentido, ahora se pueden hacer informes viendo esto. ¿Y qué ocurre si proyectamos esto? Hacia 2-3 puntos de PIB. Es decir, tenemos la capacidad de amortizar deuda externa a un ritmo que realmente hace muy pocos meses parecía insoñable. Y esto es lo importante que está ocurriendo en España. Eso es lo que da sentido a por qué hay que reducir la posición del déficit público. Porque es el sector de la economía que sigue pulsando, empujando a ese endeudamiento externo. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo. Contribuir a que la economía gane competitividad. Miren dónde estaba la posición en los años 90. También tuvimos esa posición de capacidad de financiación frente al resto del mundo. Con las devaluaciones, a través de las devaluaciones de nuestra moneda, de la peseta. Ahora es la primera vez en la historia que estamos en capacidad de financiación frente al resto del mundo con tipos de cambio fijos. Gran novedad, por cierto, yo no lo he vivido, se lo digo también humilde y modestamente. Ya he vivido muchas situaciones y muchas tensiones en mi país, tal. Esto yo no lo había vivido. Y esto es lo que nos hace diferentes y hace que la economía y que la política económica valga la pena. Promover cambios de esa intensidad a esa velocidad. Y esto es lo que está cambiando. Yo quisiera, por eso he hecho una intervención un poquito más técnica, ¿no? Entonces, y ahora ya les abrevio de lo demás, pero eso es la deuda externa, lo mismo que estoy insistiéndole, la importancia de reducir ese déficit público. Tenemos que bajar el déficit público, tenemos que seguir reduciendo el déficit público. ¿A qué ritmo? Al ritmo en el que no provoquemos más recesión económica. Pero tenemos que bajar el déficit público a ritmo suficiente para mejorar la financiación de la economía de nuestro país. De ahí las reformas estructurales que mejoran nuestro potencial de crecimiento y nuestra capacidad de acceder a la financiación de la economía de nuestro país. La mejora de los costes laborales unitarios, que es la que se produce, muy favorecida por la reforma laboral, la relación de tipos de cambio nominales y efectivos y reales y la consolidación fiscal de las administraciones públicas y su programa de que en el año 2015 lleguemos a esa situación. En el año 2012 hemos hecho una corrección del déficit estructural a la que se ha referido el presidente en su intervención esta mañana, la más intensa de nuestra historia, la corrección del déficit público estructural. Hemos conseguido una incidencia fiscal primaria, descontando la carga de intereses, del orden de 3,5 puntos sobre el Producto Interior Bruto. Yo tampoco lo había vivido como ministro de Hacienda, no les digo más. Pero lo hemos hecho y lo ha hecho la gente, lo ha hecho la sociedad, lo ha hecho realmente con un gran esfuerzo de renuncia a determinados servicios públicos y pagando más impuestos. Hemos corregido el déficit estructural como ningún país desarrollado lo ha hecho nunca. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo, porque tenemos que ir a corregir el componente estructural de nuestro déficit público. Insisto, ¿a qué ritmo?
Eso es lo que tenemos que negociar con la Comisión Europea, con el Fondo Monetario Internacional, al ritmo en el que no provoquemos más recesión económica. Pero tenemos que seguir reduciendo ese déficit estructural. Tenemos que seguir, pero ya lo estamos haciendo, ya lo estamos consiguiendo. Y, por tanto, eso es lo realmente básico y fundamental. Y a partir de ahí, ahí tienen el ajuste fiscal efectivo del sector público en el 2012, cómo se distribuye entre aumento de ingresos y reducción de gastos, que es un 42, un 58%, y la previsión para el siguiente año, para este año ya, el ejercicio presupuestario me refiero, que sería en esta otra distribución. Y a partir de ahí, acabo diciéndoles que realmente los ingresos impositivos respecto de las reformas que hemos aplicado lo hemos cumplido. Hemos conseguido que en términos de ingresos la previsión del aumento previsto, que era de los ingresos tributarios en el presupuesto del 2013 sea una realidad. Y eso es francamente positivo para ganar la confianza de España y la credibilidad de España. Como les he dicho, detrás de ello está el esfuerzo de una sociedad, está el esfuerzo de la gente, pero también hay una distribución muy equitativa. Miren lo que ha subido el impuesto sobre sociedades. En total de recaudación, 4.800 millones de euros de grandes contribuyentes, lo que significa que en vez de estar cayendo al ritmo de un 20%, ha recuperado la recaudación en un 25%. Y por tanto, dentro de lo que es el esfuerzo tributario, se ha hecho de manera muy equitativa y muy ponderada. Bien, pues con esto, como dice el mediador, acabo y a partir de ahí y les insisto en la importancia de las cifras de balanza de pagos, que son las que están asentando en la capacidad de recuperar pronto un crecimiento de nuestra economía y, por tanto, superar de una vez por todas la larga crisis, la larga etapa de ajustes que nos está llevando a esta pérdida de puestos de trabajo, que, insisto, es la parte más dolorosa, más lamentable de la evolución económica de España. Muchas gracias.